Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos da mucho gusto saludarte. Te queremos dar la más cordial bienvenida a la mesa de conclusiones de este Foro Ciudadano por la Ciudad de México. Hemos recopilado ya las ideas y propuestas de solución que a lo largo de estas semanas expertos nos han expresado en temas fundamentales para nuestra ciudad como es la economía, la salud, seguridad y por supuesto el desarrollo social. El objetivo principal del foro, como recordaremos, es ayudar en la resolución de las diversas crisis que han comenzado a surgir a causa de la terrible pandemia que azotó nuestra ciudad en el pasado mes de marzo. Queremos que le vaya bien a la Ciudad de México. Ese es nuestro principal objetivo. Académicos, intelectuales, analistas y personas con experiencia en el servicio público han tomado la voz para reflexionar sobre los peligros que se avecinan para nuestra gran ciudad. Nos han dado valiosas ideas que, basadas en su experiencia, pueden ser de mucha utilidad para tener un impacto positivo en la vida de todas las personas que habitamos nuestra ciudad. La gestión pública se construye con mayor eficacia y eficiencia cuando las ideas de una pluralidad se conjugan, para así poder buscar soluciones certeras a diversos problemas y a diversas coyunturas. Nuestra ciudad nos necesita a todas y a todos. Es momento de sumar. Es momento de la unidad ciudadana por nuestra Ciudad de México. El día de hoy tenemos con nosotros al comité organizador que ha hecho posible estas mesas del Foro Ciudadano, que tú ya conoces y el día de hoy nos acompaña, y por supuesto que a mí me da mucho gusto saludar. Saludo a Andrés Ataide Rubiolo, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. También, por supuesto, saludar a Nora Arias Contreras, Brenda Villena y Carlos Estrada. Ellos son la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Saludo también con mucho gusto a Israel Betanzos Cortés, presidente del Partido Revolucionario Institucional en la capital del país. De igual manera a Jesús Esma, secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, así como por supuesto saludar con mucho gusto a Leonel Luna, coordinador nacional electoral del Partido Verde. Quiero también, por supuesto, saludar con mucho gusto y darles la más cordial bienvenida a importantes actores de la vida pública de nuestra ciudad que el día de hoy nos acompañan. Ellos son los coordinadores y la coordinadora de los grupos parlamentarios en el Congreso de la ciudad. Saludo con mucho gusto a Mauricio Tabe, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Saludar también a Víctor Hugo Lobo, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. De igual manera, también saludar y darle la bienvenida con mucho gusto al diputado Tonatiu González, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad, y por supuesto también saludar a la diputada Alessandra Rojo de la Vega, que ella es coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde en la Ciudad de México. A ti que nos estás viendo también te queremos saludar, darte la bienvenida y por supuesto volverte a invitar a que nos envíes tus comentarios, tus ideas y tus opiniones poniéndolas en los comentarios de esta transmisión, y al concluir el ejercicio del día de hoy compilaremos todas esas ideas y comentarios, porque hay que recordar que la ciudad necesita las ideas de todas las personas que las habitamos. Estaremos muy atentos a las redes sociales, la etiqueta del foro que por supuesto tú ya conoces, Plan por la CDMX, Gato, Plan por la CDMX. De esa manera podemos unir la conversación. Ahora sí, es momento de escuchar una valiosa compilación de todas las propuestas vertidas en este foro en las últimas mesas realizadas los días anteriores. Aquí encontraremos de manera muy tangible esas ideas de solución para los diversos problemas que aquejan a nuestra ciudad y que, como ya lo dije, desafortunadamente la pandemia que vivimos ha venido a agudizar. Esta será una mesa de diálogo, de reflexión, de charla. Aquí podremos ver de manera muy tangible la pluralidad de voces que ha caracterizado a nuestro Foro Ciudadano por la Ciudad de México. Y para las conclusiones de la mesa de economía, que como ustedes recordarán, se llevó a cabo el 12 de mayo, y en donde tuvimos como oradores, como académicos que nos dieron sus reflexiones, al doctor Macario Esquetino, al maestro Juan Carlos Sierra, al licenciado Arturo Miranda, al licenciado Arturo Dam, a la maestra Leticia Rodríguez y al exsecretario de Estado, el maestro Ernesto Cordero. Quiero dar el uso de la voz al presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide. Él nos acompañará para darnos las reflexiones en torno a la mesa de economía. Adelante, presidente Andrés, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos ven. Estoy realmente preocupado porque quienes tienen la responsabilidad
de resolver la crisis que tenemos, sanitaria, económica y de seguridad, se dedican más bien a dividir y a estigmatizar a la sociedad por igual. Empresarios, artistas, deportistas, asociaciones y organizaciones, medios de comunicación y partidos políticos. Hasta un BOA ya salió. Y esto no importaría si las crisis antes mencionadas se estuvieran resolviendo. Pero la crisis ya nos alcanzó y no es momento de dividir ni de criticar, sino de aportar proponiendo. Desde el PAN de la Ciudad de México queremos criticar, proponer y ejecutar. Ante este escenario es que nos hemos organizado algunos partidos para invitar a toda la comunidad capitalina, sector privado, académicos, profesionistas, sociedad civil organizada, vecinas y vecinos y al propio gobierno de la ciudad para impulsar un plan por la Ciudad de México. La primera mesa fue sobre la tremenda e histórica crisis económica que estamos viviendo en la capital del país, siendo el epicentro nacional de las caídas del crecimiento, el empleo, ingresos de las familias y las ventas de las empresas. Pero también el epicentro de la ausencia de un plan por parte del gobierno para ayudar a contener lo que estamos viviendo. En dicha mesa, como bien lo comenta Rodrigo, contamos con la asistencia de especialistas como Macario Schettino, Juan Carlos Sierra, Arturo Miranda, Arturo Dam, Leticia Rodríguez y Ernesto Cordero. Y es por ello que me permito presentar a nombre del comité organizador del Foro Ciudadano por la Ciudad de México, a quienes reconozco por su talento y amplia apertura, las conclusiones y propuestas en materia económica para ayudar a las familias y a las empresas. Se propone crear un plan de contención económica que incluya, primero, reorientación del gasto público, previo consenso con el Congreso de la Ciudad de México, para crear un ingreso básico para familias y empresas que están en situación de desempleo y de quiebra. El principal problema de hoy es la falta de liquidez. En las familias para el gasto diario y en las empresas para incluso pagar la renta y su nómina. Segundo, aplicación de políticas que promuevan el empleo y el ingreso de las familias de la capital del país. ¿Qué programas? Posponer y otorgar facilidades fiscales en el cobro del agua, de la luz, del predial y del impuesto sobre la nómina y el hospedaje durante los meses de contingencia. Tercero, fomentar el home office, la digitalización de la economía y la economía naranja, que no es otra cosa más que el impulso de las ideas, la creatividad y el talento a través de parques científicos e industriales. Cuarto, establecer un fondo especial para emitir factoraje a las MIPYMES con cuentas por cobrar del gobierno, pero con inversionistas privados. Quinto, instalar un consejo de emergencia económica que involucre por supuesto al gobierno, pero también a todos los sectores de la economía capitalina. Legislativo local, agrupaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanas y ciudadanos. Y sexto, la reapertura de la economía se debe dar cuando estemos seguros de que los puntos máximos de contagios y muertes son parte del pasado. Hacerlo antes es poner en riesgo la vida de la población capitalina. ¿Carta a Santa Claus? No. Este plan de contención económica que debió ya haber sido presentado por el gobierno necesita de una inyección de por lo menos 15,000 millones de pesos. ¿De dónde sacarlo? Simple, hay tres vías. Primero, los remanentes del ejercicio fiscal del año 2019, es decir, los recursos que le sobraron al gobierno del año anterior. Segundo, el subejercicio que presentó el propio gobierno en su propio primer informe trimestral del 2020. Dicho subejercicio es de 29,000 millones de pesos. Y por último, que el gobierno no haga lo que hizo el año pasado. Gastar 10,000 millones de pesos de más. Eso sí sería austeridad y serviría justamente para ejecutar este plan de contención económico. Por último, quiero manifestar mi total reconocimiento a todo el personal médico, tanto público como privado, ya que han estado literalmente salvando vidas, exponiendo incluso la propia y la de sus familias. Y también aprovecho para decirte que aunque ya llevamos mucho tiempo encerradas y encerrados, quienes así podemos hacerlo, es muy importante seguir quedándonos en casa. Seguimos en semáforo rojo y los cálculos de los gobiernos nomás no dan. Ánimo, la Ciudad de México se va a levantar. Ya lo hemos hecho antes y hoy más que nunca sé que no podemos hacer todo lo que necesita la ciudad, pero también sé que la ciudad necesita de todo lo que podamos hacer por ella. Es momento de actuar. La Ciudad de México nos necesita a todas y a todos. Gracias, presidente Andrés Ataide. Ánimo, la Ciudad de México se va a levantar, así es. Quiero saludar y dar el uso de la voz que nos va a dar una reflexión en torno a la mesa de economía al secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México,
a nuestro querido Jesús Sesma. Tienes el uso de la voz, secretario. Gracias, Rodrigo. Bienvenidos a todos, gracias por esta oportunidad. Es muy importante que la ciudadanía o quienes nos están siguiendo por los medios digitales sepan que el COVID, este virus, pues nadie prácticamente sabía cómo actuar. Es difícil, o más bien sería muy fácil desde un punto de vista de una silla poder reclamar o decir qué se está o qué no se está haciendo. Pero lo importante es darnos cuenta como políticos, como servidores públicos, de que existe un distanciamiento real entre la ciudadanía y la clase política. Hay un hartazgo y hay un odio. Y tenemos que asumirlo y tenemos que saber, y para poder mejorar las cosas tenemos que hacer una introspección. El Partido Verde ha hecho en la Ciudad de México cosas muy valiosas y ha presentado iniciativas que cree que pueden beneficiar a la economía y a la gente que vive en la Ciudad de México. Sin embargo, pues también sabemos que el partido mayoritario en el Congreso ha impedido que en muchas ocasiones puedan pues, ver luz verde en estas propuestas. Nosotros hicimos lo conducente, ofrecimos el apoyo al gobierno de la Ciudad de México, ofrecimos la estructura que existe en la Ciudad de México y en todo el país para poder ayudar a combatir esta pandemia que, repito, absolutamente nadie sabía las consecuencias tan terribles que iban a venir. Y lamentablemente no tuvimos ninguna contestación por parte del gobierno, pero pues tenemos que los partidos políticos estar a la altura del problema. Por eso, todos los que estamos aquí integrando este foro, decidimos hacerlo con una visión para poder plasmar lo que los expertos nos vienen a decir, qué se requiere de hacer y que se puedan hacer conclusiones y, por supuesto, un tema legislativo. Tal como lo advertimos en su momento, la pandemia no solamente iba a tener afectaciones de salud, sino también económico. Ya los expertos han dicho en las mesas sobre lo que tenemos que enfrentar, y el principal problema desde nuestro punto de vista tiene que ver que vayamos en un mismo objetivo. El poder trabajar de manera aislada prácticamente no va a poder resolver los problemas económicos, no solamente de la ciudad, sino todo el país. Es importante que hagamos caso a lo que los expertos nos vinieron a decir y que se tome un acuerdo que vaya específicamente en la ayuda de absolutamente todos. Las personas que trabajan en el campo necesitan ayudas distintas a los que trabajan o que trabajamos en la ciudad. En la Ciudad de México existe más del 70% de la economía es de no asalariados, y eso necesita precisamente una atención distinta, y no es lo mismo atender a una microempresa o a pequeños emprendedores que a la gente que se dedica al campo. Por eso, la realidad que vamos a enfrentar solamente la podemos hacer o resolver en unión, y entendemos perfectamente que la economía tiene que estar interconectada con todos, absolutamente todos los sectores. En fin, creo que necesitamos de este gran acuerdo. Esperemos que el gobierno pueda convocarnos y los partidos políticos asumir nuestra responsabilidad para darle beneficio a la ciudadanía. Muy bien, gracias, secretario general Jesús Sesma. Y quiero ceder el uso de la voz al presidente del PRI, al presidente Israel Betanzos, que va a darnos sus reflexiones sobre el Foro de Economía. Adelante, presidente. Un saludo a todos quienes nos ven, nos escuchan, agradeciendo a mis correligionarios que hoy se encuentran aquí, a los coordinadores de los grupos parlamentarios. Muchas gracias por este foro. Me sumo totalmente con lo que dijeron los expertos, el diagnóstico que se tiene en materia de economía. Me sumo a lo que han vertido en este momento. La gente está cansada, ¿no? Quiere un diagnóstico claro. Por una parte hay que escuchar a los expertos, a la gente que tiene un diagnóstico claro para poder operarlo. Y por otro lado, pues la gente quiere un lenguaje más claro, más sencillo. Y lo que nos está uniendo en este momento, pues es, sin ninguna duda, es el tema humanitario, el tema de las gentes, las vidas de las personas. En las 4 mesas están en conjunto tanto economía, tanto seguridad, salud y los programas sociales, porque sin salud no hay nada. Entonces la economía de hoy, pues bueno, está mermada. La gente que tiene que salir al día no puede estar. La gente quiere escuchar a lo mejor un diagnóstico más claro, un lenguaje más sencillo, porque habrá quienes coincidan y habrá otros que no coincidan, pero peor es no hacer nada. Nosotros en el Partido Revolucionario Institucional, junto con los demás partidos, buscamos una oportunidad primero en esta ciudad que no tiene tintes, no tiene colores, que estamos buscando una parte
pues nos una para poder salir con un diagnóstico, que podamos ser una palanca, que podamos resolver con la gente. La gente quiere tener dinero en sus bolsillos, cómo le puede hacer en esta crisis, cómo quiere poder salir en esta pandemia sin que les esté afectando sus bolsillos. Una manera muy clara, directa, que podamos encontrar una solución. Y la solución es mejor opinar con gente experta que nos diga cómo poder resolver en esta materia, y todos somos corresponsables de lo que tenemos que decir y en el que hacer. Me sumo totalmente al diagnóstico que hizo el presidente Andrés Ataide, junto con las propuestas que ha hecho Jesús Esma, y creo que todos, si buscamos el bien común, podemos lograr, y México somos más unidos que esto. Muchísimas gracias. Así es, presidente. Si todos buscamos el bien común, podemos lograr muy buenas cosas. Para concluir esta primer reflexiones y conclusiones sobre la mesa de economía, le vuelvo a dar el uso de la voz al presidente Andrés Ataide. La economía de la Ciudad de México ya presentaba un estado crítico antes de la llegada del COVID-19. Basta con recordar que cerramos con decrecimiento económico y menos empleos en el año 2019. La llegada de la pandemia, como bien dice el presidente Jesús, la llegada de la pandemia complicó aún más las cosas y profundizó la falta de una política económica que promueva el empleo y las inversiones pública y privada. El manejo de las finanzas públicas, por otro lado, ha sido triste, porque por el lado de los ingresos, este gobierno recaudó mucho más de lo que ningún otro gobierno anterior, pero por la parte del gasto presentó dos enormes fallas. La primera, ejerció, como ya comenté, 10,000 millones de pesos adicionales a los que se les aprobó, y la segunda es que presentaron un subejercicio de no menos de 6,000 millones de pesos en el gasto de infraestructura. Y por si fuera poco, ahuyentan la inversión privada. Por eso no crecemos, esas son las razones. Por eso yo no soy de los que cree que el mediocre comportamiento de la economía nacional ocasiona el mediocre comportamiento de la economía de la Ciudad de México. Más bien es al revés. Dado el tamaño y la aportación de la economía de la capital, lo que estamos dejando de hacer aquí en la ciudad está repercutiendo gravemente en la economía de nuestro país. Y es por eso fundamental, como bien ya dijeron Israel y Jesús, construir un plan por la Ciudad de México que incluya y escuche a todas y a todos. A todas y a todos. El plan de contención económico que aquí sugerimos tiene como objetivo justamente ayudar a las familias y a las empresas. A las familias dotándolas de ingresos para que puedan hacer el gasto del día a día, y a las empresas porque ellas son las que generan el empleo en esta ciudad. Es momento de diálogo, es momento de propuestas, y confiamos en que el gobierno de la Ciudad de México escuche y esté a la altura de las circunstancias. Gracias, presidente Andrés. Es momento de ayudar exactamente a las familias y a las empresas, base de toda sociedad, por supuesto. Con esto terminamos las conclusiones de lo que fue la mesa de economía que realizamos el pasado 27 de mayo, y vamos ahora a dar paso a las conclusiones de la mesa de salud que realizamos el 19 de mayo. Estas conclusiones nos los dará la presidenta del Partido de Revolución Democrática. Recordemos que en la mesa 2 fue muy interesante porque tuvimos al doctor Alejandro Macías, el doctor Agustín Herrera, el doctor Jorge González, a la maestra en salud pública Carolina Gómez y al maestro José Cárdenas, y las propuestas, las ideas que nos dieron fueron de mucha utilidad, de mucho peso, fuertes declaraciones, y quiero dar el uso de la voz a la presidenta Nora Arias para que nos diga esas conclusiones. Adelante, presidenta, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y a todas. Agradecemos la presencia de los coordinadores de las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática, mi partido, de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, así como a sus presidentes, mis compañeros que hicimos posible estos foros. También hacemos un especial reconocimiento a todos los especialistas que participaron como ponentes en el Foro Ciudadano por la CDMX, con el cual estamos construyendo el plan por la Ciudad de México. Hoy estamos reunidos para comentar las propuestas presentadas en los foros de economía que ya expuso excelentemente bien Andrés Ataide. Seguiremos con el de salud, seguridad pública y desarrollo social. El propósito de este foro es contribuir para sacar adelante a la Ciudad de México de la crisis que este gobierno no ha podido resolver. Hay que destacar que a más de 100 días de la pandemia se carece de información exacta, oportuna y veraz. Los especialistas nos comentaron una serie de propuestas urgentes en las cuales coincidimos totalmente, como la falta de equipo e insumos médicos, pruebas suficientes para todos, principalmente para los trabajadores de la salud, que son los que tienen el primer contacto con los enfermos, así
como para también los trabajadores del gobierno de la ciudad, de las áreas de limpia, servicios urbanos, mi reconocimiento para todos ellos. Otra de las propuestas es supervisar puntualmente las cifras de contagios sospechosos y decesos mediante la elaboración de un padrón que permita darle seguimiento a todas las personas que tuvieron contacto con un enfermo de coronavirus, incluidos los que viajaron al extranjero. En esta parte se debe hacer valer el derecho a la privacidad de los datos personales. Asimismo, recomendaron honestidad y transparencia en el reporte de los certificados de defunción, debido a que un alto porcentaje se diagnostica como neumonía típica cuando previo a la hospitalización se muestran síntomas de COVID-19. A lo largo de este tiempo, el gobierno de la Ciudad de México se ha resistido a aplicar pruebas masivas, como lo han recomendado los especialistas. Pese a que el país entero se encuentra en semáforo rojo, con decesos y contagios en su nivel más alto, se han empezado a permitir las actividades sin importar que el riesgo sea mayor. Lo expuesto en estos foros indica que antes de la reapertura de actividades se debe comprobar mediante un registro la caída constante de casos durante varias semanas. Sin embargo, lo que vemos son decisiones erráticas que no generan confianza entre los ciudadanos, que se han visto obligados, muchos de ellos, a salir a la calle por falta de apoyos y oportunidades laborales. Si no salen a trabajar, las familias no tendrían para comer. Por ello, es urgente hacer valer el derecho al seguro del desempleo. Además, quiero hacer otra propuesta a los diputados y diputadas. Es crear una comisión especial fiscalizadora que dé seguimiento desde el Congreso de la Ciudad de México a esta emergencia sanitaria. Sin más, quiero agradecer a nuestros ponentes por esas valiosas aportaciones, al doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández, al doctor Agustín Herrera Fragoso, al maestro Jorge Alberto Grajales Valdivia, a la maestra Carolina Gómez Vinales y al doctor José Manuel Cárdenas Gutiérrez. Gracias a ellos tenemos estas aportaciones y bueno, hoy la Ciudad de México necesita de todas y de todos. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Así es, la ciudad necesita de todas y de todos, necesita pluralidad de ideas. Y en ese tenor de pluralidad de ideas, quiero dar el uso de la voz al diputado Víctor Hugo Lobo, que nos va a dar una reflexión sobre las conclusiones de la mesa 2 que llevamos a cabo el 19 de mayo sobre salud. Diputado, qué gusto saludarte, tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un saludo fraternal y afectuoso a quienes nos acompañan en este foro, en esta ocasión. A don Andrés Ataide, a Ignora Arias, por supuesto, nuestro amigo Israel Betanzos, Jesús Esma, Tonatiu González, Leonel Luna, por supuesto, Mauricio Tabe, y a todos quienes han venido participando en estos foros fundamentales y muy importantes. Y por supuesto a todos los ciudadanos que nos acompañan con mucho interés y con la responsabilidad ciudadana de estar enterados de qué sucede. ¿Por qué es importante que se generen estos foros que les reconozco y felicito? Porque nada ayuda más a la coincidencia, a la coordinación y a la suma de esfuerzos que el diálogo y poder aportar algunas conclusiones que eviten, que posibiliten también el hecho de que los consensos construyan soluciones. Estos foros, por supuesto, acercan propuestas inteligentes, analíticas, profesionales, de cuál es el sentir de los ciudadanos. Tengamos claro que quienes aquí nos encontramos hemos tenido la oportunidad y representamos prácticamente al 66, casi 70% de los ciudadanos de la capital, porque de repente se construye la idea de que hay una mayoría que representa de manera absoluta a los ciudadanos y por supuesto que la capital es muy plural, muy diversa y creo que en mucho ayuda a la ciudad lo que aquí se ha recogido en todos y cada uno de estos temas. Particularmente hoy el tema de la salud es un tema esencial, creo que es el tema que preocupa a los ciudadanos de manera importante todos los días. Hoy cada día más cercanos nuestros familiares están padeciendo de una enfermedad que tristemente vemos que no se está atendiendo con una estrategia clara, con una estrategia puntual, en donde prácticamente todos los días se va dando tumbos y estas aportaciones que se han venido recabando aquí creo que pueden ayudar en mucho al tema de cómo entrarle en la ciudad
pero ojalá no existan oídos sordos por parte de las instancias. Hay que entender claramente que quien tiene la facultad, la obligación constitucional de dotar del derecho a la salud es el gobierno federal y el gobierno local, y nosotros coadyuvar en todo lo posible para acercar esas condiciones y esos elementos que le han dado a los ciudadanos para administrar los recursos humanos y materiales. Pero es muy importante lo que aquí se recaba. Finalmente, el tema que ya mencionaba la licenciada Nora Arias de manera muy puntual, de que se recabó de los especialistas, en el sentido de que si no hay una detección adecuada, oportuna de los focos de contagio, del número de personas contagiadas, y esta manera de saberlo es a través de las pruebas. Ya lo hicieron gran parte de países, lo explicaban los especialistas, en donde quienes lo hicieron, como Corea, pararon la crisis en 30 días, y países donde no lo hicieron, como Irán, hoy están viviendo también situaciones críticas. No perdamos en cuenta que estos temas que ustedes han venido abordando y que los ciudadanos han dado seguimiento, sin duda es esa cadena y donde tenemos que ir eslabonando las acciones y las decisiones. Por supuesto, tenía que ver mucho con el mantenerse en casa, pero también hay que decirlo, el gobierno ha sido sumamente errático en decir desde qué medidas se iban a tomar, qué funcionaba. Nos decían el 26 de marzo que el 19 de abril se acababa el periodo crítico, lo decía el presidente en un asunto mañanero, y se han ido cambiando las fechas. Hoy los ciudadanos de la capital no saben si vivimos bajo un esquema de sana distancia remasterizado, o vivimos en una nueva normalidad, en un semáforo de muchos colores, en donde pues no tenemos claro en qué color vamos y cuáles son las acciones que se tienen que seguir con cada uno de estos colores. Okay. Es grave la situación de salud. 80% de los ciudadanos que fallecen lo han hecho en su casa. El 80% de los ciudadanos que tienen la necesidad de llegar a una condición crítica en los hospitales han perdido la vida, y el gobierno creo que solo está entendiendo la medición en el asunto de la saturación de hospitales. Si la gente se está muriendo en su casa y la gente que llega al hospital tiene un periodo de estancia de 48 horas antes de perder la vida, pues evidentemente nunca va a haber saturación de hospitales, y eso es un asunto que tenemos que tener muy claro. Okay. Entonces, por supuesto que hoy, cuando descubrimos que hay más de $1,000 millones de dólares que llegan al gobierno federal y el gobierno aporta la capital 53% del impuesto sobre la renta, o el 25% casi del Producto Interno Bruto, pues cerca de 7,000 millones. Ya lo decía don Andrés, ya lo decía Chucho, Sesma, ya lo mencionaban quienes me antecedieron, pues hay recursos suficientes y necesarios. Claro, hay que evitar lo que se ha venido dando en las compras irregulares de mascarillas, de caretas, de respiradores, y eso es el papel de la oposición, muy observar, bien, señalar, y por eso saludo estos foros. Enhorabuena, y por muy supuesto bien, que haciendo el esfuerzo desde el Congreso, que también hay que decirlo, no es sencillo cuando de repente hay una mayoría artificial, se los digo yo porque gracias a quienes me antecedieron en nuestro Congreso en anteriores legislaturas, pues construyeron una condición de gobernabilidad para darle a la minoría más grande la mayoría, y pues ahora nos toca padecer que en una mayoría simple pues tengan que cerrarle la puerta y cerrar oídos. Pero bueno, estamos haciendo juntos desde estos espacios conciencia, y de la mano de los ciudadanos, por supuesto, vamos a salir juntos de esta realidad que hoy nos sigue atormentando a todas y todos. Gracias, felicidades. Gracias, diputado. Y quiero ceder el uso de la voz al secretario general del Partido Verde, Jesús Sesma, que nos va a dar sus reflexiones sobre las conclusiones en el tema de salud de la Mesa 2. Adelante, secretario. Gracias, Rodrigo. Bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga, es decir, todo lo que nos está pasando, por muy difícil que parezca, y hay que aceptarlo, tiene un buen propósito, o debiese tener un buen propósito al final. Esta pandemia que se vive en todo el mundo nos ha dado la oportunidad de detenernos y darnos cuenta de que la salud es el bien más preciado que tenemos. Muchas personas han muerto, ya lo comentó nuestro compañero Lobo, padres, hermanos, esposos, hijos e hijas, y lamentablemente muchos morirán todavía. Pero creo que todo esto debe de pasar, entre otras razones, y nos tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho para atender la salud de los capitalinos, y pues aceptar que no ha sido lo suficiente. Quizá esto debería de pasar para voltearnos a ver a los hospitales y ver que la capacidad de respuesta pues no se tiene ni el equipo suficiente, y también hay que agradecer el gran esfuerzo que están haciendo los doctores y las enfermeras, y reconocerles que ante los bajos salarios que tienen, el trabajo que hacen es heroico y noble.
también para que nos diéramos cuenta de que si hay algo importante que invertir es precisamente en este tema. Ya lo comentó también Lobo, en el tema de la compra de lo que se requiere para el tema de salud, en medicinas, tratamientos, tecnología, que hace falta mucho en nuestra capital y en todo el país. Y porque hoy el COVID-19 pero mañana seguramente vendrá, Dios no lo quiera, pero puede ser que venga otro tipo de virus que puede ser todavía más fuerte y más letal. Todo el daño que estamos haciendo al medio ambiente y a la naturaleza se nos está regresando de algún tipo y tenemos que dejar de hacer este daño, pero también demostrar de que estamos preparados para poder enfrentar cualquier tipo de consecuencia como es lo que estamos viviendo en esta pandemia. Si no nos damos cuenta de esto, creo desde mi punto de vista que hemos aprendido muy poco sobre lo que estamos viviendo en esta pandemia y los que no aprenden de lo vivido, pues estamos condenados a poder repetir los errores. Necesitamos tomar en serio este tema de salud porque el COVID no es una casualidad. Necesitamos más hospitales, salas de emergencia, terapias intensivas mejor equipadas, como ya lo comentamos, más investigadores y mucho más presupuesto a la investigación y al desarrollo tecnológico. Necesitamos invertir en la educación para la salud, para que las personas seamos más responsables de nosotros mismos y para que aprendamos a cuidarnos entre nosotros. Y lo digo porque lamentablemente va a haber un parteaguas o ya existe un parteaguas antes del COVID y después del COVID. Vamos a tener que tener medidas sanitarias muy fuertes en todos los aspectos y necesitamos invertir también más en el tema de salud mental. Un tema que hemos venido avisando en el Partido Verde, que ha bajado muchísimo el presupuesto a nivel federal y que todo este confinamiento que estamos viviendo, quienes podemos hacerlo, también está alterando el tema de la salud mental, que va a haber una consecuencia muy grave posterior. Y por supuesto, el tema de la inseguridad para la violencia de género, que lamentablemente va subiendo y que tenemos que atenderlo. Y la Ciudad de México pues no se exenta lamentablemente de este gran crimen que estamos padeciendo o que padecen las mujeres. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, secretario. Y quiero hacer el uso de la voz y saludar con mucho gusto al coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura. Don Mauricio Tabe, tienes el uso de la voz. Buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues el problema que estamos viviendo es un problema mundial, pero aquí se ha agravado por la negligencia del gobierno. Lo quiero dejar así muy claro, porque cuando fue a comparecer la Secretaría de Salud, recién que se habían dado los primeros casos a nivel mundial, la propia autoridad confesó que el COVID no era tan letal ni era tan contagioso. De ahí parte un pésimo diagnóstico que ha llevado a que el gobierno llegue tarde en las medidas que tiene que implementar. Ya han mencionado de otras acciones por parte del gobierno federal que han dado una señal confusa sobre lo que tiene que hacer la población, si quedarse en casa o salir. La gente está confundida. Y por eso es que el número de contagios ha crecido desproporcionadamente y por eso hoy estamos en la tremenda contradicción de estar saliendo cuando están creciendo más los contagios. A ver dónde para esto. Es lamentable porque estamos viendo más de 14,000 muertos ya en este periodo. Es trágico, quizá los números parecieran muy fríos, pero detrás de esas muertes hay muchas historias de tristeza de muchas familias y pues va a ser muy lamentable esta etapa y ahí sí hay una responsabilidad del gobierno, una responsabilidad por toda la actuación tardía, la negligencia. ¿Y cómo quieres enfrentar con éxito o por lo menos con el menor costo posible una tragedia si no tienes un buen diagnóstico, si no ves la realidad? Esa es nuestra crítica al gobierno. Y lo hacemos de verdad con el mejor de los ánimos, porque como oposición nuestra responsabilidad es denunciar cuando las cosas están mal hechas. Le hace muy mal a una ciudad y a un país una oposición que es cómplice y es agachona y nada más está ahí aplaudiéndole al gobierno por temor o por conveniencia. Como le hace mal una oposición que critica y juzga sin elementos. Lo que estamos diciendo es lo que vimos. No es estar peleando, es simplemente pues hacer nuestro trabajo para que corrijan. Lo que queremos es que corrijan, que se den cuenta, porque cada error
nos cuesta vidas, nos cuesta empleos. Y de manera muy concreta hemos propuesto, ya los diputados de distintos grupos parlamentarios nos pusimos de acuerdo y de hecho ya planteamos que, de hecho firmamos esto, pues que se plantee el apoyo al personal de salud, que se entregue un bono para las personas que están en la primera línea de batalla. En el caso del gobierno de Guanajuato se aplicó un bono de 5,000 pesos para médicos y enfermeras, para el personal médico durante esta temporada, durante esta pues, emergencia sanitaria. Se puede hacer, el gobierno tiene los recursos y creo que hay que apoyarlos. También se ha mencionado por ahí del personal de limpia que está también arriesgando su vida y que requieren este apoyo. Yo creo que hay propuestas muy concretas para que primero defendamos la vida de los que están en la primera línea de batalla. Segundo, yo creo que como oposición tenemos que vigilar lo que hace el gobierno, no estorbar, pero sí vigilar que haya auditorías sobre los recursos que se ejercen por el COVID. Y esto le conviene al gobierno porque así despeja las dudas y las sospechas de que las compras que se están haciendo pues son indebidas o en algunos casos tienen precios inflados. Al gobierno le conviene tener auditorías en tiempo real para dejar muy claro que las cosas están bien hechas y también para darnos certeza a todos. Eso no lo tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer la Auditoría Superior y tendremos que solicitar, y yo propondría que solicitáramos todos los partidos, las auditorías en tiempo real de todas las adquisiciones hechas durante la emergencia sanitaria. Hay que cuidar que los recursos lleguen a la gente y no se vayan a desviar. Muy bien, diputado. Creo que nuestro foco tiene que ser la emergencia sanitaria, pero no podemos perder de vista que los recursos tienen que ser bien aplicados y nuestra chamba desde la oposición es corregir y señalar dónde las cosas están fallando para que se hagan bien. Gracias. Gracias, diputado. Es correcto señalar donde las cosas no se estén haciendo bien para que se corrijan. Esa, por supuesto, es una de las funciones principales, básicas de la oposición. Y quiero, para concluir estas conclusiones de la mesa 2, ceder el uso de la voz al presidente del Revolucionario Institucional, Israel Betanzos, que tiene una reflexión que darnos sobre el tema de salud. Adelante, presidente. Nuevamente, muchas gracias, sumándome a todo lo que se ha expuesto aquí. Yo quisiera dar un reconocimiento, como todos los que estamos haciéndolos, a los enfermeros, camilleros, quienes recolectan la basura, los que han estado en primera línea, quienes están exponiendo su vida. De verdad es que muchísimas gracias. El Partido Revolucionario Institucional está muy claro, junto con los demás partidos, que es un tema de sanidad, es un tema el más sencillo y humanitario, que es la salud, como bien se ha vertido aquí. La verdad es que sin salud no hay nada, por eso decía hace un momento que tanto economía, seguridad, programas sociales, todos van de la mano. Creo que es mejor hacer algo, proponer, construir. La verdad es que es un tema de una pandemia que no se esperaba, que a todos nos agarró por sorpresa, pero si todos contribuimos a hacer lo propio, creo que podemos hacer mucho más. Soy reiterativo en esa parte, porque es la parte muy sencilla y humanitaria que se requiere. Hay gente que expone su vida por otros, hay quienes expusieron y siguen exponiendo su vida, los hospitales están llenos, siguen teniendo sin ver a la gente de su familia. Y eso alegaría a todas esas personas que en algún momento no están pudiendo estar en casa, no pueden ver a su familia, no los pueden abrazar, no pueden estar con ellos porque están exponiendo. Se trata de revisar un diagnóstico claro, como lo vieron los expertos, que hay que hacer. Es muy claro que se necesitan insumos, que hay que darle más dinero a los hospitales, que tengan el material quirúrgico necesario, pero no nada más es criticarlo, sino también buscaremos el cómo abonar, cómo ayudar, cómo apoyar para resolver el tema. La gente está cansada de decir posturas, y aquí es un tema humanitario. No es una postura, buscamos una solución, buscamos que todos tengamos una alternativa, ser una palanca entre el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, porque se trata de vidas humanas. Creo que eso es lo fundamental que hay que rescatar, cuidar, proteger, y yo me sumo perfectamente a todos los diagnósticos que así se dieron, que dio la licenciada Nora. Muchísimas gracias por los diagnósticos que dieron los expertos, me sumo a ellos, pero también quiero sumar y dejando una responsabilidad de todos, sumándonos que si es posible, las crisis, si continúa, si es posible, y si no son de primera línea, pues quedarse en casa. La verdad es que está en juego su vida, el juego de sus familiares, la gente que les rodea,
está en juego y creo que es lo más importante. Creo que si podemos contribuir en todos en estadísticas, pero sobre todo en hacerlos responsables todos. Creo que se tiene que hacer una medida para salir adelante. Me queda muy claro que es un tema de economía, es un tema de seguridad. Vimos que hay gente que se acelera, es evidentemente porque está su familia en crisis. Después va a venir, habría que ver un tema de posible psicología, porque la gente quedó muy afectada después de tanto tiempo estar ahí, estar encerrado, o gente que falleció, un familiar muy cercano, un amigo. Entonces hay que buscar lo que viene después para seguir construyendo esta ciudad que todos merecemos y todos queremos, que podemos ser adelante como buenos mexicanos. Mi solidaridad a todos los médicos, repito, a los enfermeros, camilleros, toda la gente que ha expuesto su vida, quienes escala el día a día, a la gente que está exponiéndose para que podamos ser o puedan ser atendidas la gente. Mi reconocimiento total, advertido a todos los profesionistas, me sumo a lo que se ha dicho aquí, soy repetitivo, pero quiero ser muy enfático en ese tema. Se trata de vidas y no se trata solamente de un diagnóstico. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Es correcto, los héroes anónimos, el personal médico que ha estado a la vanguardia, al frente de esta batalla en contra del coronavirus. Con esto concluimos la mesa del 19 de mayo, que fue relativa al tema de salud. Y vamos ahora con las conclusiones de la mesa 3. Con eso estamos ya en la mitad de nuestro ejercicio de las conclusiones del Foro Ciudadano por la Ciudad de México. Más de 1000 personas están sintonizando esta transmisión. A todas queremos decirles que estamos leyendo atentos sus comentarios. Gracias por ser parte y por nutrir este foro, porque, insistimos, la ciudad con las ideas de todos se va a enriquecer aún más y, por supuesto, vamos a salir juntos adelante para que podamos, como sociedad, dar un ejemplo a nivel nacional de lo que es poder salir adelante a pesar de las circunstancias. Quiero ceder el uso de la voz al presidente del PRI, Israel Betanzos, que nos va a presentar las conclusiones de la mesa de seguridad que realizamos el miércoles 27 de mayo, donde tuvimos a la exprocuradora Patricia González, al maestro Jorge Lara, al licenciado Mario Tapia, al maestro Renato Sales y al diputado constituyente Isidro Cisneros. Ellos nos dieron ideas muy interesantes que ya nos las va a platicar el presidente Betanzos. Adelante, presidente, tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por mencionar a los ponentes que fueron de alta calidad, académicos, gente experta, que no fue gente improvisada, que sabe perfectamente de lo que se hablaba, y hablar de seguridad, bueno, pues también sigue siendo una línea muy sensible. Yo quiero dar solamente algunos puntos de lo que se vertió en la mesa de seguridad pública, siendo muy claro que la gente también requiere esa atención, porque ante la falta de economía, pues ya vimos saqueos, vimos otras cosas que se vinieron dando. La doctora Patricia Lucía González Rodríguez propuso que exista una colaboración de las alcaldías para dar protección, atención y acceso a la justicia en coordinación con la Fiscalía para desarrollar políticas públicas en pro de las víctimas de violencia familiar, contribución de insumos e infraestructura para crear refugios temporales y programas educativos de trabajo. También el maestro Jorge Alberto Lara Pineda propuso que se convoque de manera urgente al Consejo Nacional de Seguridad Pública a efecto de marcar directrices y acciones y insumos de prevención y atención y solución a conflictos en materia de seguridad pública. El licenciado Mario Arturo Tapia Vargas propuso lo siguiente: elaborar programas y planes que tengan que ver con el manejo de crisis, estrés, manejo de conflictos y atención de manifestaciones sociales post-contingencia migratoria, mitigación de violaciones al Estado de Derecho y, por lo tanto, a índice delictivo. El maestro Renato Sales propuso fortalecer la autonomía y las facultades en materia de seguridad pública de los alcaldes de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para que estos sean los responsables en primera línea de las acciones y ejecución de los programas de seguridad pública, justicia cívica y prevención del delito. Así también el doctor Isidro Cisneros propuso fortalecer a las instituciones de seguridad pública bajo el concepto de seguridad humana, tomando como base las principales acciones de los derechos políticos sociales de esta ciudadanía. Como podrán ver, todos coinciden en fortalecer la primera línea, que es como de los alcaldes, que es el primer contacto que tiene la gente, porque todavía la gente sigue un poco confusa en saber quién es la primera línea de mando, quiénes son los responsables, a quién está a cargo de la seguridad. Si se le da mayores facultades al alcalde, que es el primer contacto con la gente, porque acuden a la alcaldía, si hay un robo, si van al Ministerio Público, si hay un saqueo, son la primera línea. Creo que coinciden todos en fortalecer
dar insumos, en este caso mayor presupuesto para poder entregar mayor eficiencia, salarios bien pagados a los policías, que la gente que se está entregando a esta actividad, pues que tenga lo necesario, porque también tiene familia, tiene gente que comer, que están bien pagados, bien capacitados y que podamos tener una línea de acción todos. Creo que la gente se preocupa, lo hemos visto en algunos lados, en algunos momentos, que pues falta de tener dinero en sus bolsillos, pues recurre a buscar, a robar. ¿Y qué pasa? Cuando la gente gana su salario dignamente en esta crisis, lo poco mucho que con mucho esfuerzo y dependiendo de su vida, fueron asaltados y entonces se vuelve nuevamente una bomba de tiempo que tenemos que todos que resolver. Todos tenemos que denunciar, todos tenemos que hacer lo propio, todos somos corresponsables de lo que se está haciendo. Yo agradezco de verdad a todos los ponentes que dieron su punto de vista. Ustedes vieron la transmisión en seguridad pública, está en vivo, se corrió y ya podemos estar revisando todo lo que dio un diagnóstico. Fue un diagnóstico mucho más amplio, pero todos coinciden en temas que es en economía, para poder darle seguridad a la ciudadanía, que coinciden en la primera línea que es con las alcaldías que puedan tener mayores contacto con la ciudadanía, que tengan mayores facultades que les permita poder desarrollar sus actividades, que no estén atados de mano y que se les permita vigilar precisamente las calles, patrullarlas y que estemos en pos de lo que podrá venir. Tienen muchas cosas más, pero sobre todo un tema tan sensible como es el de la seguridad. Creo que todos somos responsables y en eso pues pedir el apoyo precisamente a los diferentes partidos políticos, al igual que el Congreso local, pues para que hagamos reformas y adiciones que permitan endurecer algunas leyes que puedan ser más claras, más transparentes, que la gente lo pueda dirigir de mayor manera y que sepan cuáles son los mandos, porque a veces no le queda a la gente con mucha claridad en dónde tiene que acudir, dónde tiene que estar, y en este tipo de crisis, pues bueno, ya vimos el tema. Creo que el salvaguardar los intereses y una vida humana, porque a veces en un asalto se logra a veces perder una vida, se hace con violencia, se logra, y bueno, pues viene un esquema mucho mayor. Yo agradecer a todos los ponentes, a todos mis compañeros que han estado en este foro, que está haciendo posible en la construcción, en de buscar un diagnóstico que nos pueda dar una respuesta, y repito, contribuiremos para que esto se resuelva, porque todos habitamos en esta ciudad, todos padecemos y gozamos lo que hay en esta ciudad, transitamos, y creo que como buenos mexicanos y buenos capitalinos queremos una ciudad mejor y todos abonaremos para que esto sea mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias, presidente del Partido Revolucionario Institucional, Israel Betanzos. Quiero, pues por supuesto, aclarar que es muy cierto lo que nos dice el presidente, enfatizar lo que nos dice el presidente. La historia nos dice que las crisis económicas siempre vienen acompañadas de crisis de seguridad. Lo que buscamos con este Foro Ciudadano por la Ciudad de México es evitar que esa crisis de inseguridad le pegue a las familias de la Ciudad de México. Y quiero ceder el uso de la voz al diputado presidente del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, el diputado Tonatiuh González, que nos va a dar su balance sobre la mesa de seguridad que llevamos a cabo el 27 de mayo. Adelante, presidente. Adelante, diputado. Qué gusto saludarte. Gracias, un saludo a todos, como siempre lo decimos y de verdad y con mucha honestidad, esperando que todos estén bien, sobre todo sus familiares, sus seres queridos. Pues ya han dicho muchas cosas aquí que son muy reales, a lo mejor se va a escuchar muy repetitivo, pero es parte de lo que está sucediendo. Acabamos de ver una noticia ayer de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde dice que México está en su peor etapa, es decir, a partir del 1 de junio, de esa supuesta nueva normalidad, que día con día tenemos nuevas normalidades, aplanados de la curva, pero no vemos ninguna de esas, al contrario, vemos que todo va creciendo, tanto los contagios como lamentablemente las muertes. Pues también vamos viendo que en lugar de bajar esto y a lo mejor estar más tranquilos, se dice de una nueva normalidad que lo único que hace es que la gente se confíe y nos empiezan a comentar, a decir que ven ya más movimiento en la calle, tanto de personas, de vehículos, y lo que está haciendo todo este tipo de cosas es que la gente esté confiando, esté saliendo, y no hay nada de nueva normalidad. ¿Qué sí está sucediendo? Pues lo que hemos visto constantemente ya últimamente en la televisión, un caso como el de Jalisco, donde vimos que el gobernador no tuvo nada que ver, pero le quisieron achacar lo de el suceso del joven y lamentablemente la muerte de Giovanni,
pero que yo creo que no es la mejor manera de manifestarse. Lo estamos viendo ahora en la ciudad, se está creando una polarización entre los ciudadanos de casi ricos y pobres, que ahora las manifestaciones se están trasladando a la zona de Polanco a hacer destrozos. No creo que la mejor forma de manifestarse es destruyendo monumentos, esculturas, pero sí está sucediendo que ya estamos viendo los robos ahí, que lamentablemente la gente que no puede salir a la calle a trabajar, pues tiene que buscar la forma de buscar un sustento, y seguramente por datos que tenemos estamos viendo que también lo están haciendo a través de los atracos. Nosotros estuvimos muy atentos a este foro, que quiero felicitar a cada uno de los dirigentes de los diferentes partidos por haber hecho esto, porque como bien lo decían también, no es crear una oposición nada más por crearla y decir que estamos en contra de todo. Más bien, esta es la forma de hacer las cosas, preguntándole a la ciudadanía, a los expertos, que ellos nos expongan, nos escuchemos, y en base de eso, de todo lo que se va virtiendo de parte de todos estos expertos, nosotros retomarlo, y ya sea que a través de nuestros partidos políticos o del Congreso, trasladarlo para allá, y en ese caso sí estaríamos trabajando propuestas legislativas para que reformen, modifiquen o adicionen diversos instrumentos normativos de la Constitución de la Ciudad de México, también de la ley orgánica de las alcaldías, el presupuesto de egresos, la ley que regula el uso de las tecnologías para la seguridad pública, ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, leyes de justicia alternativa, ley de atención y apoyo a víctimas, ley orgánica de la Fiscalía, pero todo esto sí va a tener que ser forzosamente platicándolo con todas las fuerzas políticas. Sabemos, y lo decimos con todas sus letras, que Morena es mayoría en el Congreso y hay veces que no escucha, y ya nada más en el sentido de que ven que viene una propuesta por parte de la oposición, la quieren rechazar. Yo invitaría a los amigos de Morena, que son nuestros compañeros en el Congreso, y que son mayoría, a que escuchen lo que vamos a proponer, que sepan que viene de un foro, no de un capricho, y como bien lo decían en un principio, no de una cuestión imaginaria llamada el BOA, porque este tipo de cosas hacen que otros se imaginen situaciones que a lo mejor ya no los hacen ver la realidad, y de ahí generan cosas como el BOA. No, esto es abierto, es público, y son propuestas para ayudar a los ciudadanos, y sobre todo más en época de pandemia, en época donde los ingresos van a ir empeorando, en época donde la salud, como bien lo decía mi amigo Jesús Esma, es la parte primordial, y nos estamos dando cuenta de que está funcionando en esta pandemia el sistema de salud, o en qué no, y estamos viendo que sí hay muchas fallas, guste o no, y ya sabemos que es muy fácil, como siempre, echarle la culpa a nosotros, porque es la mejor salida, Los que estaban no hicieron bien las cosas, sí, pero ya también vamos para 2 años de un gobierno que entonces pudo mejorar todo, porque también así lo dijo en campaña, porque también así dijo las cosas, que cuando estuvieran ellos todo iba a ser distinto, y estamos viendo que distinto no tiene nada, al contrario, vamos empeorando día con día. Yo sí invito a que primero tengamos ya la serenidad de poder estar con nuestra familia, aprendamos a estar en casa, a convivir con nuestros seres queridos, que sea un motivo de felicidad, no hasta de violencia interna, porque también está existiendo, que nos vayamos acoplando a esta nueva modernidad, porque por lo que estamos viendo por las autoridades a nivel mundial, no las del país, porque esas del país a veces no saben ni dónde están paradas, a nivel mundial nos están diciendo que esto va para largo, y no va a ser de un día para otro, viene la época de frío, vienen los nuevos virus, que se hablan que ya hay más de 12 distintos, viene la influenza, que de por sí ya la sufríamos año con año, sumado a esto del coronavirus va a ser peor. Entonces, es parte de lo que estamos viviendo. Nosotros estaremos muy atentos en el Congreso para llevar todas las propuestas, las hemos anotado y estamos aquí al pendiente, y muchas gracias por la participación. Muchas gracias, diputado coordinador Tonatiuh González. Vamos a hacer el uso de la voz al coordinador del grupo parlamentario en el PRD, el diputado Víctor Hugo Lobo. Diputado, tienes el uso de la voz para tus reflexiones sobre el tema de la mesa 3, que fue seguridad. Muchísimas gracias. Y evidentemente hoy vivimos uno de los temas más críticos que ha vivido nuestra nación en materia de violencia, de crimen, y nos hemos dado cuenta que desafortunadamente, como se venía diciendo en los foros,
la estrategia que se planteó por parte del Ejecutivo Federal, que es quien regula y mandata el seguimiento de este país, pues evidentemente ha sido rebasada. La estrategia de abrazos y no balazos, la estrategia de que el crimen organizado y el narcotráfico no son los enemigos públicos de los mexicanos, el tema de una creación de una Guardia Nacional que a todas luces ha sido fallida, la militarización del país y de la misma ciudad como mecanismo de control pues de la efervescencia, sin duda es un tema que nos debe de estar preocupando y que nos debe de estar inquietando y que es el papel de todos nosotros quienes tenemos la oportunidad de tener el espacio público y la capacidad de poder expresar a los ciudadanos, de generar conciencia. Hay que tener claro que lo único que podemos contar y tenemos que tener muy claro es la fortaleza de los ciudadanos participando. También tenemos que dejarlo muy claro, el haber controlado parte de esta condición de pandemia y crisis no ha sido por las instrucciones o ha sido los señalamientos o la estrategia gubernamental, en buena medida ha sido por la concientización y el trabajo de las y de los ciudadanos. Entonces creo que evidentemente tenemos un enorme reto. Estamos enfrentando una condición compleja porque quien le toca regular el tema de la seguridad, pues evidentemente no lo está haciendo. Hemos subido una cantidad de puntos de acuerdo importantes para regular y poder generar mayor orden y gobernabilidad en la ciudad. Ya lo decía el diputado González Case, que evidentemente se ha dado la percepción de que venir de la oposición es una propuesta que pudiera traer algún punto de engaño, en contrario de reconocer las experiencias de muchas y muchos ciudadanos que en esta capital hemos construido la ciudad. Y por supuesto que eso es uno de los retos que tenemos que enfrentar. Los ciudadanos, hoy evidentemente se decía, pues el tema de la crisis económica tendrá que ser uno de los temas que más vamos a enfrentar de manera muy preocupante. Hay recursos suficientes del país para poder haber apoyado a los ciudadanos que se mantuvieran dentro de casa. Nos preocupa que evidentemente, lejos de estar respaldando estos recursos de la ciudad, cuando menos pudieran haber ayudado a las familias para mantener una condición de ingreso seguro, pues desafortunadamente no se están dando. Ya lo mencionaba Andrés Ataide puntualmente cuántos son los montos que se tienen por la federación. Ahorita recibimos una propuesta del Ejecutivo local para poder modificar y alterar el presupuesto de la ciudad que aprueba el Congreso. Y bueno, evidentemente no vemos ningún viso de que esto tenga que atender el tema económico, que sin duda es una consecuencia del desarrollo social y el desarrollo de las familias. Tenemos que seguir articulando, denunciando, generando conciencia, cuidándonos y por supuesto levantando la voz como en estos espacios para señalar que la estrategia que se decía que al otro día de asumir el cargo las cosas iban a cambiar, que los cuerpos policíacos se iban a portar bien y que se iba a acabar la criminalidad y la corrupción porque se barría de arriba hacia abajo, pues nos dimos cuenta que hoy vivimos en un asunto y en un país con mayor impunidad y con mayor ingobernabilidad, y por eso señalarlo creo que es parte de nuestra responsabilidad para buscar y construir soluciones de que por ahí no era la propuesta que va a funcionar a los mexicanos. Gracias, Rodrigo. Gracias, diputado. Construir y buscar la propuesta adecuada en seguridad, por supuesto, que es uno de los objetivos de este Foro Ciudadano por la Ciudad de México. Y quiero que nos regale ahora, nos dé sus balances, sus reflexiones sobre la mesa 3, el presidente del Partido Acción Nacional, Andrés Ataide. Adelante, presidente. Gracias, Rodrigo. La crisis sanitaria que vive la Ciudad de México era totalmente previsible. Hay que recordar que el primer caso de contagio se presentó en China el 17 de noviembre del año pasado. El primer caso de contagio que se presentó en México fue el 27 de febrero. Pasaron 2 meses, 20 días para que el gobierno de la Ciudad de México pudiera preparar una estrategia integral de seguridad que justamente evitara lo que está pasando, que es el incremento de la incidencia delictiva en la capital del país. En el último reporte emitido por el gobierno federal, la Ciudad de México se colocó en el deshonroso segundo lugar a nivel nacional por su creciente inseguridad, teniendo en 3 delitos una fuerte y lamentable concentración. Primero, los homicidios dolosos. Segundo, la violencia contra las mujeres. Y tercero, el asalto a transeúnte. Así las cosas con la crisis de inseguridad.
Por eso, desde el PAN de la Ciudad de México, respaldamos las conclusiones y propuestas expuestas aquí por el presidente del PRI capitalino, Israel Betanzos, y vertidas por las y los especialistas en la materia, en donde, por cierto, ninguno propuso cuadrantes. Es fundamental blindar a la capital del país del robo, del saqueo y de la violencia. Y para eso es prioritario que el gobierno de la ciudad nos garantice orden y paz. El Estado de Derecho, que contempla policías y la Procuración de Justicia, debe ser firme y al mismo tiempo velar por los derechos humanos. No existe un falso debate entre evitar saqueos de una minoría y cuidar los derechos de la mayoría. Por eso no podemos escatimar esfuerzos en tener a los dos brazos operativos que tiene toda estrategia de seguridad óptima en las mejores condiciones. Por un lado, la seguridad propiamente dicha, y por el otro, la Procuración de Justicia. Y para ello es fundamental tener desarrollo social, que no es otra cosa más que garantizar la igualdad de oportunidades para todas y para todos. Concluyo mi intervención reconociendo a todas y a todos los policías que se rifan la vida cuidando a la ciudad. Entiendo que sus circunstancias, especialmente en esta época, no son sencillas. Ni el salario, ni las herramientas, ni las garantías de poder hacer su trabajo sin tener consecuencias. Gracias por todo lo que hacen y aprovecho también para reconocer el trabajo que ha venido haciendo el grupo parlamentario del PAN en la ciudad, encabezado por el diputado Mauricio Tabe, porque justamente han presentado una y otra vez tanto puntos de acuerdo como iniciativas de ley para resolver la crisis de inseguridad en la que se encuentra la ciudad. Gracias, presidente. Suscribirte, se la rifan los policías, un reconocimiento, un agradecimiento a todos esos oficiales que hacen una labor maratónica todos los días y a pesar de las adversidades logran, por supuesto, mantener un tanto cuanto el orden en nuestra ciudad. Gracias a todos los policías. Quiero dar el uso de la voz al secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, el presidente Jesús Sesma, para que nos des tus reflexiones sobre la mesa 3 de seguridad y poder pasar a la siguiente mesa. Adelante, secretario. Claro que sí, Rodrigo. Antes de iniciar, yo quisiera nada más tocar el punto que comentaba mi compañero Atay, de prevenir por estos 2 meses y medio de lo que había pasado ya en China en noviembre. Es difícil, es fuerte esa declaración. Creo que es casi imposible poder prevenir con la magnitud de lo que nos estábamos enfrentando. Sin lugar a duda, el ordenar pudo llevar a mejor cauce, puede ser. Pero prevenir, creo que nadie se imaginaba lo que estábamos por vivir o lo que estamos viviendo. En el tema de la seguridad pública, y reconozco todo el trabajo que ha hecho Acción Nacional en el tema de seguridad, lo reconozco porque lo he venido trabajando desde legislaturas pasadas. En esta mesa, por ejemplo, tuvimos expertos en la materia y mi reconocimiento pleno. Debo decirles que las conclusiones de esta mesa en lo principal, pues no son el principio, más bien no son el final, es el principio de lo que deberíamos de hacer. Particularmente el tema de seguridad, estoy seguro de que es uno de los que más nos preocupan a prácticamente todos los sectores de la sociedad. Tristemente ven cómo la delincuencia nos despoja poco a poco de lo que tenemos y de nuestra tristeza, de nuestra seguridad, de nuestra tranquilidad. La inseguridad, como todos los problemas estructurales que vivimos, nos afecta no solo a unos cuantos, la padecemos todos, absolutamente todos. El empresario, el industrial, pero también el obrero, la ama de casa. La sufren no solo las mujeres, sino también los hombres. La viven y la sobreviven. Igual los niños y las niñas que los adultos mayores. Prácticamente nadie estamos exentos de este problema y por eso de haber tenido la oportunidad de escuchar a estos expertos, da la oportunidad de trabajar sobre el diagnóstico certero y con los elementos que tenemos que tener contundentes para poder ser sólidos y bien pensados. En el Partido Verde, toda la inseguridad que vivimos nos duele mucho, pero siendo sinceros, los que más nos preocupan es el tema de las mujeres, un tema que en lo particular nuestra coordinadora Alessandra Rojo de la Vega ha venido luchando desde el inicio de esta legislatura y que agradecemos pues la recepción que han tenido los demás coordinadores con Alessandra para poder combatir la situación de desventaja que existe históricamente en la Ciudad de México y prácticamente en todo el país que tienen las mujeres. Esa situación que ha sacado a manifestarnos o a manifestarse ellas en las calles
por las violaciones, por la manera tan violenta que han venido padeciendo sus vidas y esa violencia que han tenido que aguantar en sus hogares con los seres queridos, en los centros de trabajo con sus patrones abusivos, en las escuelas y con la discriminación del acoso. Por todo ello, creo que la inseguridad que les agobia es uno de los principales retos que tenemos como sociedad. En realidad, todas las víctimas de la inseguridad deben de ser también nuestro objetivo. Por eso tenemos que trabajar muy decididamente para profesionalizar y seguir capacitando a todo el personal de la Procuración y Administración de Justicia para no revictimizar, para no lastimar más y para que los capitalinos vuelvan a confiar en sus autoridades. Ello sin dejar de mencionar, como siempre se ha dicho, que es mejor prevenir que lamentar y por ello también debemos de apostarle muy fuerte a nuestros cuerpos policíacos con una mejor preparación, pero también con mejores salarios, con mejores equipos, también con mayores prestaciones económicas y sociales. En fin, como nos podemos dar cuenta, los retos que tenemos para las y los ciudadanos en la Ciudad de México son muchos. Solo haciendo un frente común y aprovechando las capacidades y las posibilidades de cada uno de nosotros es como podríamos trabajar y dar mano a las exigencias de, de toda la sociedad civil. Y todo lo dicho, quiero comentar de verdad que hay cosas buenas en todo esto, y es tener a un secretario como Omar García Harfuch, que tenemos al frente de esta Secretaría de Seguridad, que desde el punto de vista del Partido Verde es un hombre que ha sido comprometido, muy profesional, pero sobre todo un gran ser humano que le ha apostado a poder combatir la inseguridad en nuestra ciudad y que ha hecho un trabajo ejemplar y esperemos que pueda tener todo el apoyo de todas las fuerzas políticas en la Ciudad de México, pero sobre todo también del gobierno de la ciudad para que tengan todas las herramientas necesarias para combatir la inseguridad. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, secretario Sesma. Y con esto, con la participación del secretario Sesma, vamos a pasar a la cuarta mesa que realizamos la semana pasada, el miércoles 3 de junio, en donde tocamos temas fundamentales para nuestra ciudad, como es el desarrollo social. Tuvimos con nosotros al doctor Gonzalo Hernández, importante figura en la medición del desarrollo social, al doctor Ricardo Velázquez y también al doctor José Alfonso Rivera. Estas conclusiones nos guiará en ellas y nos las presentará el coordinador nacional electoral del Partido Verde, a quien me da mucho gusto saludar y ceder el uso de la voz a Leonel Luna. Adelante, qué gusto saludarte, buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Primeramente, saludo con mucho aprecio a cada uno de los dirigentes de los partidos políticos, coordinadores y organizadores de este foro. También, por supuesto, a los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, por supuesto, a nuestra amiga y compañera Alessandra Rojo de la Vega, que ahorita está justamente en la sesión permanente del Congreso de esta ciudad. Y, por supuesto, agradecer la participación de cada una y cada uno de los ponentes que participaron en estos 4 foros. Quiero hacer una serie de precisiones, si ustedes me lo permiten. En primera instancia, decirles que este foro fue convocado por los partidos políticos aquí presentes, pero también participaron muchas organizaciones de la sociedad civil. Participaron también actores importantes de la cultura, el mundo empresarial, actores importantes de organizaciones gremiales. En síntesis, es un foro que busca, como bien lo han dicho quienes me han antecedido la palabra, busca el sumar, busca el que esto no se quede en una mera declaración de intenciones. Y por eso justamente agradecemos mucho y sobre todo solicitamos la participación directa de los coordinadores de los grupos parlamentarios. Estos foros nos han permitido tener un análisis muy concreto, muy preciso de lo que está aconteciendo en esta ciudad debido a esta, llamaría yo, gran tragedia, no solamente de la ciudad, del país, sino del mundo entero. Por supuesto, queremos aprovechar para expresar nuestras más sentidas condolencias a todas aquellas familias que han perdido un ser querido, a todas aquellas familias que han perdido a un amigo. Por supuesto, nuestra solidaridad con aquellas familias que tienen alguna persona hospitalizada o bien tratando de salir de la crisis de
virus terrible en sus domicilios. Reconocer, como ya lo han hecho mis compañeros, a todos aquellos que están en la línea del frente de batalla, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, al personal de los distintos centros y hospitales de esta ciudad y de este país. Y nuestro reconocimiento también a estos héroes anónimos que hacen posible que los servicios en la ciudad no se detengan, al personal de limpia, a los policías, por supuesto, aquellos trabajadores de la iniciativa privada que están repartiendo alimentos, que están trabajando de manera directa. Y nuestra solidaridad con aquellas personas que desafortunadamente han dejado de percibir un ingreso, aquellas personas que han perdido su trabajo, aquellas empresas también que están en una crisis terrible, y aquellos comercios que también no encuentran una salida actualmente. Yo en lo particular quiero agradecer a Alfonso Rivera Domínguez, a Gonzalo Hernández Licona y a Ricardo Velázquez Leyer, que fueron los ponentes en esta mesa sobre programas sociales, que ha sido muy intensa en cuanto al análisis, en cuanto a las propuestas. Y como bien se ha dicho, y ratifico lo dicho por mi compañero y secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, es deber del gobierno el trabajar, es deber de cada una de las instituciones del Estado el proteger la vida de la ciudadanía, es deber de cada una de los servidores públicos el trabajar para buscar salir de esta crisis terrible que ha afectado los distintos ámbitos del acontecer nacional. Pero también nosotros consideramos que es muy importante la suma de todos, la suma del esfuerzo de los colegios de profesionistas, la suma del esfuerzo de las cámaras empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones gremiales, de tal manera que se pueda generar un gran frente para salir lo más pronto de esta crisis. Y me parece que algo importante que debemos valorar es que estamos en un parteaguas donde es muy importante el rediseño de las instituciones del Estado, del gobierno. Esta pandemia nos obliga a revisar cada una de estas instituciones, el revisar cuáles son sus tareas primordiales, pero sobre todo cuáles deben ser las tareas prioritarias. Me parece que es muy importante también el poder abordar y sobre todo proponer un sistema fiscal distinto que debe ser progresivo para alcanzar un nivel integral de bienestar. En cuanto a las intervenciones de cada uno de los ponentes, tuvimos propuestas muy importantes. En primera instancia, y ya se dijo en este foro, en cada una de las intervenciones, es muy importante transparentar la aplicación de los recursos en los programas sociales. Es muy importante también el revisar qué es lo que se está haciendo, el revisar si estamos actuando de acuerdo a un protocolo adecuado, el revisar que el gasto público se esté de pronto canalizando de manera objetiva, transparente, pero sobre todo eficiente y eficaz. Porque nos parece que en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, es importante que haya una sola línea de acción, es decir, que se establezca un solo criterio para la concreción de los programas sociales, para la concreción de las acciones. Nos parece, y lo digo con todo respeto, que esta crisis nos obliga a actuar con mucha responsabilidad y no con ocurrencias. Entonces es muy importante, pues, el que podamos revisar cada una de las acciones que están llevando a cabo, y luego con todo respeto el gobierno de la ciudad, las instituciones, las alcaldías, y trazar una sola línea de acción de tal manera que podamos salir lo más pronto de la crisis. Hay una serie de propuestas que me voy a permitir enunciar y que me parecen muy importantes. En primera instancia,
nosotros consideramos que debe generarse un programa de ingreso mínimo para la alimentación. Sin lugar a dudas, el segundo problema, si no el más importante ya, además de la enfermedad como tal, es la crisis alimentaria, la problemática en cuanto a la falta de recursos para que las familias puedan proveer de alimentos a cada uno de sus miembros. Entonces, por eso estamos proponiendo, y es una coincidencia con los ponentes, el que se genere un programa de ingreso mínimo para la alimentación, el cual sobre todo garantizará que familias en una situación de alta vulnerabilidad y sin un ingreso, esto probado, cuenten con recursos que les permitan solventar las necesidades más básicas de alimentación. Ok. El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, y así lo consideramos nosotros, y es una propuesta muy respetuosa para los diputados aquí presentes, un fondo a través de un fondo que permita justamente apoyar para la alimentación a unidades de convivencia. Eso es decir, no solamente considerando la familia como tal, sino que también todas aquellas unidades de convivencia que existen en la Ciudad de México. Muy bien, El secretario. apoyo para renta, vemos que muchas familias tienen una situación muy grave, porque muchas familias tienen que pagar renta y de pronto vemos una insensibilidad por parte de las personas que les arrendan. Entonces, consideramos que es muy importante que se haga un análisis, un recuento, un balance de aquellas personas, aquellas familias que desafortunadamente ya no tienen recursos para el pago de rentas. También, por Bien, supuesto, el apoyo económico, voy a ser muy concreto, ya con esto muchas termino, gracias. Rodrigo. Muchas Eh, gracias. el apoyo económico a las mujeres, ya lo dijo mi compañero Jesús, es mi amigo. Aquellas mujeres que viven violencia de género, es muy importante que exista un fondo directo para ellas, porque muchas han tenido que abandonar sus hogares después de esta pandemia, después de este confinamiento social. También consideramos algo que es importante y que no lo hemos tocado, y se refiere sobre todo a aquellas familias que tienen que pagar colegiaturas. Muchos niños están en riesgo, niños y niñas y jóvenes, de dejar la escuela porque las familias ya no tienen ingresos económicos y bueno, pues están en escuelas privadas. Nosotros consideramos que el gobierno puede de pronto establecer una serie de mecanismos desde la condonación del predial, la condonación del agua, para que la misma institución educativa pueda de pronto apoyar y estos niños no se queden sin escuelas. Por supuesto, y esto lo hemos reiterado desde el Partido Verde, la condonación del pago de agua y predial o la moratoria en el pago del agua y predial para muchas familias que se quedaron ya sin un ingreso económico y sobre todo también para las micro y pequeñas empresas. Es importante el que fijemos como punto central de atención, y aquí es una invitación a nuestros amigos y compañeros diputados, a la pequeña y mediana empresa, que son quienes más fuentes de empleo proveen. Hay pequeñas y medianas empresas que están en una crisis, no solamente en cuanto a la situación económica, sino que cómo poder reabrir. Y me parece que aquí es muy importante en el que se discuta en el seno del Congreso un fondo para apoyar de manera directa, pero real, a la micro y pequeña empresa. Muy Y me bien. parece que un punto importante es el que se puedan condonar o bien postergar este tipo de pagos. Y por otro lado también el postergar el pago de cuotas de seguridad social. Que muchas empresas también tienen que de pronto continuar con esta responsabilidad que tienen, pero si están cerradas, si ahorita no tienen ningún tipo de ingreso económico, entonces pues es muy importante el buscar ayudarlas. En puntos, Muchas gracias. perdón por extenderme, hay mucho que hablar sobre los programas sociales. Creo que fue una de las mesas donde más propuestas hubo, porque los programas sociales cruzan por pues, prácticamente todas las instituciones y por todo el quehacer y por toda la vida de la ciudad. Hay mucho que discutir. La invitación es que podamos seguir hablando sobre los programas sociales. A nombre del Partido Verde y sobre todo aprovechando la presencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios, estaríamos invitando a que pudiéramos hacer un foro como este con las y con los diputados de las comisiones que tienen que ver con este asunto, sobre todo con la Comisión de Hacienda, con la Comisión de Presupuesto, para poder generar un fondo que permita el apoyo a estas familias que de verdad, y lo decimos con todo conocimiento de causa, no tienen ya que comer. Muchas Excelente, gracias. diputado.
coordinador nacional electoral del Partido Verde, Leonel Luna. Muchas gracias por las reflexiones y también las propuestas que hace usted para nutrir a este Foro Ciudadano por la Ciudad de México. Y quiero dar el uso de la voz a la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad, la diputada Alessandra Rojo de la Vega. Qué gusto saludarte, diputada. Tienes el uso de la voz. Muy buenas tardes. Todavía no te escuchamos. Listo, te escuchamos, diputada. Buenas tardes. Perdón que ando aquí en la sesión permanente y en el foro al mismo tiempo, pero ya, con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y por el interés que expresan todas y todos al participar en este foro tan importante que tiene como finalidad el aportar estrategias para el desarrollo de la ciudad y de su gente. Antes que nada, nos debe quedar claro que el desarrollo social sirve para que las personas tengamos mayores libertades. Esa libertad que hoy se nos impide por una pandemia, esa libertad que tuvimos algunos y hoy se restringe para todas y todos. Esa libertad que muchos no tienen y dolorosamente no tendrán. El desarrollo social radica en mejorar y facilitar el acceso de todas o de un mayor número de personas a cuestiones tan básicas como el alimento, la vivienda, la educación, el empleo relacionado con un salario digno que permita el goce de todas las anteriores. La situación que se está generando a raíz de esta pandemia ha provocado un retroceso enorme, hombres y mujeres sin empleo, sin comida y sin hogar. Si no atendemos esto urgentemente, la falta de acceso al bienestar básico va a causar más muertes que la propia enfermedad que nos ha llevado a este confinamiento. Hoy que experimentamos todos la impotencia de no poder acceder a servicios de salud y de ver cómo muchos mueren en el intento, podremos tomar estas experiencias, convencer y convencernos de que así sea una persona o millones quienes no tienen acceso a las cuestiones básicas que posibilitan la vida, nuestro trabajo y nuestra lucha que debemos librar es para hacer posible que la condición de vida de todos y de todas mejoren. A cada gobierno y a cada representante en turno nos toca trabajar para crear estrategias que den acceso a un mayor número de personas a mucho mejores condiciones de vida y que hoy esta emergencia que tenemos es una gran prueba que tenemos por delante. Dejemos atrás esas falsas afirmaciones que dicen que no cambia nada si le das un apoyo directo a la gente. Hoy ese apoyo, por más mínimo que sea, puede significar que miles de capitalinos y capitalinas tengan algo en la mesa. Los refugios, los comedores hacen muchísima falta para la población vulnerable. Los bancos de alimentos pudieran ser un gran instrumento inmejorable para ayudar a distribuir comida para quienes hoy no la tienen y evitar el desperdicio de toneladas de alimento, que por cierto presentamos una iniciativa que hoy es una realidad en la Ciudad de México, el Partido Verde. No somos una sociedad justa, estamos muy lejos de serlo, pero lo que sí somos, y por lo cual me siento muy orgullosa, es los solidarios que podemos ser. Y es momento que entre servidores públicos lo seamos aún más. Dejemos de lado las críticas y pasemos a las propuestas. Hoy es necesario ayudar y la realidad nos muestra que no importa cuántas cosas tengamos, si no tienes quien las compre. Todos necesitamos de todos. Y en las calles están hombres y mujeres que realmente nos necesitan. Si las personas requieren alimentos, ayudemos a que puedan acceder a ellos. Es necesario vigilar el aumento de precios y castigar a quienes ocupen esta situación para su beneficio. Y por otro lado, y también muy importante, quien tenga de más, que aporte, pero no por intereses ocultos. Tenemos que formar alianzas que apoyen a los generadores de empleos, a las pequeñas y medianas empresas que ahorita están agonizando y ver cómo les podemos ayudar. Incentivemos el consumo local, debemos proponer apoyos para ellos y beneficios para quienes fueron respetuosos con sus empleados y procuraron su bienestar conservando su empleo.
En el tema educativo hemos visto que de nada sirve generar estrategias emergentes para continuar con una educación a distancia si ese acceso se restringe a unos cuantos. ¿De qué sirvió entregar tablets en sexenios anteriores si muchos todavía no cuentan con internet o con luz? Lamentablemente, todas las deficiencias anteriores se traducen en violencia, empezando por las que se generan dentro del hogar y que hacen más vulnerable la vida de miles y miles de mujeres, de niñas, de niños, y que para ellos y su seguridad necesitamos acciones y reacciones de inmediato. Primero, para brindar auxilio, que por cierto las llamadas al 911 van en aumento y mucho peor por el confinamiento, la violencia va a la alza. Y segundo, para tener refugio, medidas de protección y por último también para poder otorgar el acceso a la justicia y el combatir la impunidad, que es vital para que todas estemos seguras, mucho más en estos momentos. Muy bien, diputada. Todos nosotros, ya voy a terminar, todos nosotros formamos parte de este complejo aparato al que llamamos gobierno. No escondamos las manos ni volteemos el rostro. Las personas nos necesitan. Sé que muchos pensamos que para lograr un verdadero desarrollo y una mayor igualdad necesitamos ir a fondo en la causa de los problemas para resolverlos. Sin embargo, estoy convencida que en tiempos de emergencia, pequeñas acciones pueden salvar miles y miles de vidas. Trabajemos en ellas. Muchas gracias. Acciones, por más pequeñas que sea, por supuesto, pueden incidir en un cambio positivo para la sociedad. Gracias a la diputada Alessandra Rojo de la Vega, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad. Gracias por tu balance, tus reflexiones sobre esta mesa de desarrollo social que realizamos, como ustedes recordarán, el miércoles pasado, 3 de junio. Y quiero ceder el uso de la voz al presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, el presidente Andrés Ataide, que nos va a dar su balance sobre la Mesa 4, Desarrollo Social. Adelante, presidente. Gracias, Rodrigo. A ver, sencillo no es, pero claro que se puede prevenir. Así se ha hecho ya en otros estados y por eso sus tasas de contagios, de letalidad y de incidencia delictiva son menores que las que tenemos en la Ciudad de México. Lo primero que quiero decir sobre la política social es lo siguiente. Acción Nacional no está en contra de la existencia de los programas sociales. Simple y sencillamente no lo estamos. La subsidiariedad forma parte de nuestra esencia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ayudar a quienes más lo necesitan. Pero también en lo que creemos es que existen 3 reglas de oro para que toda política social sea buena y pueda cumplir su objetivo. La primera, que ayude a quien verdaderamente lo necesite, no a quien no. Segunda, que tenga reglas de operación, es decir, que existan criterios mediante los cuales las y los beneficiarios puedan tener garantías incluso ante el mismo gobierno. Y tercero, que no se dupliquen ni programas ni beneficiarios, que no haya clientelas, pues clarito. Bajo estas 3 reglas, en lo que yo coincido con la visión del gobierno de la Ciudad de México, y lo digo abiertamente, es que debemos ayudar sobre todo a quienes más lo necesitan el día de hoy. De eso justamente se trata la redistribución de los recursos públicos. Sin abusos, pero tampoco con miedo. Y por eso es que coincidimos en lo dicho por el secretario de Elecciones del Partido Verde, Leonel Luna, ya que recoge las propuestas de las y los especialistas en materia de desarrollo social. Lo que proponemos es la aplicación de programas que resuelvan la raíz de la pobreza y mejoren la calidad de vida de quienes habitamos en la Ciudad de México. Temas como la educación, la vivienda, la seguridad social y el empleo forman parte de este conjunto de situaciones que entre todas y todos, no solamente el gobierno, debemos propiciar. Y para ello la clase media juega un papel fundamental en la Ciudad de México. Sí, los que trabajamos día a día, los que nos levantamos temprano, llevamos a nuestras niñas y niños a la escuela cuando no había confinamiento, quienes vamos a la chamba, nos organizamos para las tareas de las y los pequeños y para sacar también nuestros pendientes del día a día de la oficina. Los que buscamos ingresos adicionales para poder pagar mes a mes la renta, la comida, las colegiaturas, el crédito del coche o del departamento, y sí, para quienes también tenemos que arreglárnoslas para llevar de vacaciones a la familia. Por eso, desde el PAN de la Ciudad de México, comprendemos que la situación no es sencilla de resolver. Pero lo que no podemos aceptar es la inacción, es decir, que al día de hoy sigamos esperando políticas contracíclicas que apoyen justamente a quien más lo necesitan.
sin dejar fuera a las familias trabajadoras y a las pequeñas y medianas empresas sobre todo. Eso sería tener un verdadero espíritu humanista. Y por eso presentamos este plan entre todas las voces que nos encontramos hoy conectadas y conectados, y también en conjunto con muchísimos sectores y organizaciones, todas y todos los que integramos la comunidad capitalina. Te agradezco mucho que nos hayas podido sintonizar. Todos los que nos encontramos aquí hemos venido trabajando mucho tiempo para poder presentar justamente este plan por la Ciudad de México. Ha habido mucho diálogo, mucho consenso. Reconozco igual a las dirigencias de todos los partidos, a sus coordinadores, a su coordinadora, y el objetivo es que a la ciudad le vaya bien. Muchas gracias. Gracias, Andrés Ataide, el presidente del PAN en la Ciudad de México. Es correcto, el objetivo de este foro y de estos ejercicios de las semanas anteriores es que a la Ciudad de México le vaya bien y que podamos salir lo antes posible de las crisis que nos están azotando. Quiero darle el uso de la voz a la presidenta del Partido de la Revolución Democrática, Nora Arias, que nos va a dar su balance sobre esta última mesa, la mesa 4, que como recordarán es de desarrollo social y la realizamos la semana pasada, 3 de junio. Adelante, presidenta. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que para hablar del desarrollo social podríamos pasar varios días, varias horas. Es transversal. Todo tiene que ver con el desarrollo social. Me voy a enfocar solamente a lo que está ocurriendo ahorita en la pandemia. La violencia intrafamiliar, la fuerza que ha cobrado. En esta emergencia, además, es necesario que las líneas de atención a mujeres víctimas de violencia no se queden solo con una denuncia, sino que den seguimiento puntual a cada una de las situaciones. Se están derivando, si no hacemos caso a esto, se derivan en feminicidios. Ya estamos en temas muy, muy graves. Necesitamos que se pueda legislar. Necesitamos también que por parte de Desarrollo Social haya apoyos para todas las mujeres que están en estos casos. Desde el PRD vamos a seguir defendiendo los derechos de todas las mujeres y seguiremos defendiendo los derechos que hay en la Ciudad de México. Ese sería en cuanto al mensaje, porque ya vamos un poco atrasados, pero sí que quede puntual. Necesitamos defender a las mujeres cuando sufren este tipo de violencia y que no son escuchadas. Con eso me quedaría. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos y por estarnos sintonizando, pero también decirles que vamos a estar al pendiente de todo lo que nosotros hicimos en este foro, pero para que se realice realmente. Por eso agradezco a los diputados y diputadas que están aquí para que podamos concluir muy bien con todos los resultados que pretende este foro, que es dar certeza a los ciudadanos que los medicamentos lleguen a donde deben de llegar y donde deben de estar. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Nora Arias es presidenta del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México y quiero dar el uso de la voz para concluir estas reflexiones sobre la Mesa de Desarrollo Social al presidente del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, nuestro amigo Israel Betanzos. Adelante, Israel, tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues, reconocer y sumarme lo que han vertido todos mis compañeros, Leonel Luna, que dio el diagnóstico con los especialistas, la diputada Alessandra y la licenciada Nora Arias. Sin duda, el reto es la desigualdad y la pobreza. Creo que ese es el meollo que tenemos que resolver. Hay algunos programas sociales que ayudan, pero no resuelven. Y lo que estamos buscando es que los programas sociales haya reglas de operación muy claras, que haya transparencia, que sean supervisadas y que no sea un tema electorero, con reglas muy claras, porque la gente quiere un lenguaje muy claro a la hora de tener las reglas de operación para poder acceder a ellas. Creo que los programas tienen una finalidad, que es la desigualdad, acabar con la pobreza, y creo que si todos contribuimos para poder hacerlo, podemos hacer. Cuando los servicios a la clase media se empiezan a pagar, se contribuye a la economía para poder tener mejores programas sociales. Entonces, desde ahí podemos empezar a accionar, poder hacer. No todo es una crítica, no todo está mal, pero sí tenemos que detonar precisamente lo que está mal y señalarlo. Creo que para el PRI es muy importante defender al acceso y los derechos que tienen en los programas sociales. Al igual que todos mis compañeros, buscamos un fin común. El fin común es que la ciudadanía, la gente, sea respaldada, apoyada a través de los programas sociales. Ya lo mencionaron muy claramente, ver el tema de violencia familiar, ver becas que realmente apoyen, ayuden a la gente, ver el tema alimentario, ver vivienda, ver el tema de madres solteras. En fin, existen muchos programas. Creo que podemos hacer una revisión de ellos y priorizar en esta pandemia
cuáles son los programas sociales que se tengan que dar. Igual que Acción Nacional, nosotros nos sumamos a favor precisamente de los programas, no estamos en contra, sino que sean reglas claras, transparentes, que la gente pueda acudir con ellos y darle al que más lo requiere, al que más necesita, y hay prioridades. Creo que en ese sentido, sin distinción de colores, creo que es una ciudadanía, somos capitalinos, vivimos en esta megatrópolis donde creo que todos tienen acceso a esta ciudadanía y a estos programas. Decirles que para nosotros en el Partido Revolucionario Institucional buscaremos medidas y alternativas para apoyar y contribuir. Agradecer a todos, de verdad, a todos los panelistas el día de hoy, a los presidentes de los diferentes partidos políticos, agradecer a todos los coordinadores de las diferentes bancadas, reconociendo su trabajo, su esfuerzo, su entrega, y el bien común es el bien de la ciudadanía. Agradecerles a quienes nos están viendo el día de hoy que se conectaron, porque sin ellos no puede ser posible hacer estas transmisiones, este seguimiento, y que no se quede en un foro, porque algunos dirán, se quedará en este foro, no, vamos a seguir haciendo acciones, seguiremos haciendo cosas en beneficio de la ciudadanía, y la verdad es que no es un tema de ningún tinte partidista, solamente es un esfuerzo colectivo, donde buscamos que la gente tenga un bienestar común, que la gente tenga acceso a todos los programas sociales, que les permita tener una vida mejor, más digna, y eso estaremos buscando el apoyo. No me queda que reconocer el esfuerzo de todos los que hicieron este foro, reconocer a cada uno de los que están aquí, reconocer lo que hace el coordinador Armando Tonatiuh del Grupo Parlamentario PRI, al igual que los demás coordinadores de las diferentes bancadas, hacen un esfuerzo, hacen un apoyo para poder sacar las cosas adelante. Creo que nos queda más que seguir contribuyendo en esta capital, nos queda más que seguir avanzando, seremos vigilantes de lo que se está haciendo, seremos oportunos cuando tengamos que comentar las cosas, cuando estén mal y cuando estén bien. Creo que podemos hacerlo si todos ponemos lo que nos contribuye. Para nosotros lo más importante es que estén sanos, que se queden en casa si es posible, que permitan seguir vivos y que realmente chequen la gente que tiene alrededor, chequen a la gente que los está apoyando y que puedan quedarse si es posible en casa. No me queda nuevamente agradecerles y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente Israel Betanzos del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. Y vamos a cerrar con una reflexión importante del coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, que nos va a dar una reflexión relativa a las mesas que tuvimos aquí en este Foro Ciudadano por la Ciudad de México. Como mencionaban anteriormente, nuestro objetivo es el bien común, ese es el objetivo en común, y la política es eso, la gestión del bien común. Así que me da mucho gusto cederte el uso de la voz, diputado Mauricio Tabe, adelante. Oigan, muchísimas gracias. La verdad, reconozco el esfuerzo que han hecho los dirigentes y la dirigente de los partidos aquí en la ciudad, pues para llegar a este foro, porque cada uno de los partidos representan formas de pensar muy distintas y llegar a coincidir en estas agendas es muy valioso, es lo que debería hacer también los de enfrente, porque así es como vamos a salir adelante hablando, hay muchas cosas en común y si las aterrizamos, la verdad es que logramos superar muchos de los problemas, de eso se trata la política. Hay veces que nos dicen cosas que nos gustan, hay otras que no nos gustan, hay que aceptarlas y cuando nos dicen algo que no nos gusta, que cometimos un error, pues hay que reconocerlo y corregir. De eso se trata también el papel de la oposición. No es estar señalando para caer gordo y ser chocante, es para corregir, porque los gobernantes se equivocan, no son dioses y tienen que escuchar a la oposición. La verdad es que esto es muy valioso porque además pues nos llevamos una chambotota para meter puntos de acuerdo, iniciativas y generar propuestas de solución a los problemas. Nos llevamos mucho trabajo, me gusta mucho lo que estamos haciendo porque además lo hicimos con expertos, recogiendo otras opiniones y el que tengamos pues esta oportunidad de presentar propuestas, pues también lo debería recoger el gobierno como una salida, como una forma de pues encontrar mayor riqueza de experiencia y conocimiento. Creo que tendríamos que entregar también un documento que pues le abra las posibilidades de decir aquí hay otras opciones, considéralas, no las rechaces de antemano nada más porque vienen de otros partidos políticos, tómalas en cuenta, se hacen el mejor de los ánimos. Yo me llevo algunos puntos, por supuesto que hay muchos más, pero de los más relevantes tienen que ver con la emergencia sanitaria. Ahorita tiene que ser ese nuestro foco, o sea, no podemos estar perdiendo el tiempo en temas electorales.
O sea, distrayéndonos en el reparto de poder político y cómo acomodamos las instituciones para que sirvan algunos intereses. Tenemos que concentrarnos en emergencia sanitaria y activación económica y cuidar que el dinero no se lo roben aprovechando la emergencia sanitaria. Que no usen la emergencia sanitaria como pretexto para decir que están ayudando a la gente y lo único que están haciendo es condicionar a la gente los apoyos y estar creando un tianguis electoral para ir a comprar votos. O sea, hay que cuidar eso. Yo por lo menos creo que reconozco, porque ya nos pusimos de acuerdo, los coordinadores lo mencionaba, para firmar un boletín en donde solicitamos el apoyo al personal médico. Hace un mes lo firmamos, un comunicado, pero creo que podríamos bien recoger un punto de acuerdo de todos los grupos parlamentarios para que se le dé este bono al personal médico de 5,000 pesos mensuales durante la emergencia sanitaria, y que sumemos al personal de limpia con este apoyo. Hay que presentar el punto de acuerdo, a ver qué dicen los de enfrente, si realmente vamos a apoyar a nuestros médicos, y por supuesto si quieren incluir también a los médicos que vienen de fuera, pues también que se incluyan, ¿no? No hay que discriminar a nadie. Segundo, no utilizar el pretexto de la pandemia para apropiarse de recursos. O sea, no pueden recortar el presupuesto de las alcaldías y dejar pues a la deriva los servicios públicos y que esto afecte a la gente. Hay que cuidar que no se utilicen los programas sociales con fines electorales. Ya han dicho reglas claras. Insistir en la propuesta de mínimo vital y atarle las manos a estos cuates que se disfrazan de almas de la caridad y lo único que están haciendo es condicionar el voto de la gente. Ya hay muchos casos identificados y los vamos a denunciar, porque no es ponerles el pie a que repartan los recursos, es hablar por muchos de los que hoy no están recibiendo porque están utilizando el dinero nada más para ir por los suyos y no para apoyar a todas las personas. Hay mucha gente que está excluida de los programas, hay muchos que no están recibiendo los programas. Es falso que le están dando los programas a todos. Es falso que la gente está recibiendo el apoyo del gobierno. Eso es lo que nos indigna, no el que reciban el apoyo. Por eso hay que cuidarles las manos a los que están haciendo mal uso de los programas, escudándose en que son muy bondadosos. Ahí tenemos también sus fotos. Ahí ya los vimos también de parte del gobierno, ahí dando sus cajitas. Indigna. El gobierno tiene que echar la casa por la ventana apoyando la economía familiar. Eso creo que tiene que ser. Han mencionado sobre la propuesta de los cobros de luz, agua, diferimiento de pago de impuestos y apoyar al empleo, apoyar a los empresarios, no para que vivan bien los empresarios, sino para que no corran a sus trabajadores y que no pierdan el empleo. Nos va a salir mucho más barato hoy subsidiar el empleo que mañana subsidiar indefinidamente a los desempleados en medio de una crisis económica. Es mucho más trágico. Pero eso le tiene que caer el 20 al gobierno, porque ahí tienen 5,700 millones de pesos del fondo de emergencias sanitarias y todavía no sabemos en qué los van a utilizar. Ya lo debieron haber utilizado para apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Y por último, sí a la transparencia y el buen uso de los recursos, que no aprovechen la pandemia para hacer negocios. Sería un crimen. Gracias. Muchas gracias al coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, el diputado Mauricio Tabe. Mientras haya hambre y pobreza, por supuesto que va a haber personas que quieran otorgar sus votos de familia, su voto por un tema de despensa. Por eso es importante que este plan por la Ciudad de México plantee soluciones para erradicar esa pobreza que hace que se oferten los votos y, por supuesto, denunciar a aquellos funcionarios que lucran con el tema electoral y con el tema de las necesidades de las personas para fines políticos electorales. Quiero agradecer mucho a todas las personas que siguieron este foro, que nos siguieron a lo largo de estas últimas 5 semanas. Gracias a ustedes, este plan por la Ciudad de México es posible. Agradecer a todos nuestros ponentes del día de hoy y, por supuesto, también a nuestros invitados especiales, así como al comité organizador. Quiero agradecer al coordinador del grupo parlamentario del PAN, Mauricio Tabe, del grupo parlamentario del PRD, Víctor Hugo Lobo, del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad, Donatiu González, así como a la coordinadora Alessandra Rojo de la Vega del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, tenemos listas las propuestas e ideas de solución para nuestra ciudad. Tú mismo pudiste contratar en estos foros que surgieron voces muy profesionales, plurales y especialistas
que dieron ideas claras para nuestra ciudad. El bien de la Ciudad de México no debe de pensarse con ideas improvisadas o excluyentes. Debe mirarse con ideas emanadas de la colectividad y profesionalismo de personas que viven, que conocen y, por supuesto, que aman su ciudad. A la brevedad, esto es muy importante decirlo, entregaremos de forma atenta y respetuosa las conclusiones de nuestras 4 mesas y las propuestas generadas del Foro Ciudadano por la Ciudad de México a la jefa de gobierno de la ciudad. Daremos a la doctora Claudia Sheinbaum ideas concretas. Buscamos que con este plan abonemos a las acciones para resolver las crisis que vive nuestra ciudad. Con el Plan Ciudadano por la Ciudad de México queremos acelerar la resolución de las profundas problemáticas que existen y que impactan en todos los hogares de nuestra ciudad a lo largo y ancho del territorio. Queremos que la Ciudad de México se levante. Queremos que a nuestra ciudad le vaya bien. Con este Plan Ciudadano por la Ciudad de México es como concluimos nuestros foros ciudadanos. A ti que nos seguiste, te queremos invitar a seguir muy pendiente de las publicaciones de esta página de Facebook. Aquí podrás ir encontrando información importante sobre el acontecer de nuestra ciudad y sobre la problemática que la aqueja. Seguimos muy atentos a las ideas que nos quieras compartir. Es importante mencionar que el foro queda abierto para cuando necesites utilizarlo. Soy Rodrigo Miranda y a nombre del comité organizador, Andrés Ataide, Nora Arias, Israel Betanzos, Jesús Esma y Leonel Luna, deseamos que tengas una muy buena semana. Ya falta muy poco para poder salir de casa. Muy pronto podremos encontrarnos y dialogar de manera presencial. Mientras tanto, por favor, si te es posible, quédate en casa. Muy buenas tardes.